Muy buenos días a todos. Bienvenidos al seminario del día de hoy, el cual lleva por nombre Cómo ahorrar en su factura de energía y es presentado por el ingeniero Eduardo Velázquez. Les pido por favor que todas las preguntas que tengan las realicen a través del chat y el ingeniero Eduardo estará contestando cada una de ellas al final de la sesión. Adelante, ingeniero. Gracias. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Eduardo Velázquez. Formo parte del equipo de Dominion México, representantes exclusivos de la marca Fluke en México. Voy a estar cubriendo a mi compañera, la ingeniera Jenny Arriestra, ya que se encuentra dada de baja por maternidad por ahora, pero pronto la tendremos de vuelta. El día de hoy vamos a ver el seminario de cómo ahorrar en su factura de energía eléctrica. El objetivo que tiene este seminario es detectar los posibles puntos de oportunidad en donde se está perdiendo energía y así poder solucionarlos. También vamos a ver otros factores que afectan no solo al ahorro de energía, sino que también al funcionamiento general de la planta. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, ¿de qué modo se manifiesta el desaprovechamiento de la energía? Dentro de nuestra planta tenemos muchas aplicaciones, las cuales la mayoría de ellas van a ser aplicaciones eléctricas, dentro de las cuales vamos a tener también aplicaciones mecánicas. ¿Cómo se manifiesta el desaprovechamiento de la energía? En general, un desaprovechamiento de la energía se va a manifestar en forma de calor. Entonces, vean, tenemos que en las aplicaciones eléctricas tenemos un consumo de energía excesivo, podemos tener distorsiones en la red, y lo cual nos va a generar un sobrecalentamiento, ya sea directamente en nuestros motores o directamente en los conductores que van a alimentar a dicho motor. En el caso de aplicaciones mecánicas, vamos a tener vibración o fricción excesiva, lo cual nos va a dar dos problemas, el cual ya habíamos visto. El primero va a ser un sobrecalentamiento, ya sea en los rodamientos, va a ser un sobrecalentamiento en la carcasa, o incluso nos va a generar un ruido que nosotros vamos a poder escuchar y que nos va a hacer molesto. Ahora, ¿por qué tenemos pérdidas de energía? Existen muchos motivos. En el caso de este seminario nos vamos a enfocar en dos condiciones principales que a su vez nos van a llevar a otras dos condiciones cada una, que va a ser la selección del equipo por su capacidad y la selección de equipos por su calidad eléctrica. Vamos a tener que en el caso de los equipos por capacidad, los podemos seleccionar sobredimensionados o subdimensionados. En ambos casos vamos a tener ciertas condiciones específicas de las cuales vamos a tener que cuidarnos. En el caso de los equipos seleccionados con una buena calidad, vamos a tener ventajas y desventajas, así como los equipos que seleccionamos por su mala calidad, que muchas veces nosotros no estamos enterados que son de mala calidad. Entonces vamos a continuar. Hablemos, muchachos, de motores y de iluminación. ¿Y por qué nos centramos en estos dos campos? Vamos a ver que dentro de nuestra planta, el 62% de la energía que se consume se va a deber al movimiento de motores. El otro 20% va a ser por iluminación y el 18% restante va a ser por equipos de sonido, por equipos visuales, por aire acondicionado, etc. Ahora, ¿por qué son tan importantes los motores? Porque sin los motores no vamos a poder trabajar. Imaginemos que siempre vamos a necesitar agua en los baños, ¿no? Por así decirlo, en los baños de su oficina. ¿Y qué necesitamos para subir el agua al tinaco? Pues un motor, una bomba, es lo que vamos a necesitar. En el caso de la industria, pues tenemos bombas, muchas son de gran capacidad, vamos a tener compresores, vamos a tener motores que mueven bandas, vamos a tener ventiladores, vamos a tener muchísimos motores. Entonces nos vamos a centrar más en esta parte. En el caso de la iluminación, vamos a hablar un poquito más y esto entra en la parte de calidad, ya que en estos últimos años, últimamente, se está cambiando todo el tipo de iluminación por iluminación LED.
Entonces hay que tener cuidado también con la calidad de los equipos que se compran hablando de iluminación. Vamos a ver primero lo que vienen siendo los equipos sobredimensionados. Como tal, acomodé la presentación para llevar un orden de importancia por los problemas que nos van a generar cada uno. Entonces vamos a ver primero lo que son los equipos sobredimensionados. ¿Qué es un equipo sobredimensionado? Bueno, es un equipo en el cual no se está aprovechando la capacidad total, en este caso vamos a hablar de un motor, no se está aprovechando todo el motor. Más adelante vamos a ver un ejemplo y pues aquí vamos a poder ver el caso de este tráiler. Este tráiler está pues sobredimensionado con respecto a la carga que lleva. Podemos ver que en la parte final le hace falta pues mucha carga, aún está semivacío. Ahora imaginémonos que va a la mitad. Es un tráiler que va a la mitad de su capacidad. ¿Cómo lo podríamos mover si nada más lleva la mitad de esa carga? No necesariamente vamos a requerir lo que viene siendo un tráiler. Podemos incluso poner una camioneta de 3,5 toneladas y con esa mover sin ningún problema la carga. ¿Qué es lo que está pasando con esta imagen? ¿Qué pasa si el tráiler sale a carretera de un punto a otro punto a entregar esa carga que lleva? Pues va a estar desperdiciando energía, va a estar desperdiciando combustible, ya que un tráiler consume más que una camioneta. Entonces ahí vamos a tener pérdidas no solo de energía, sino que vamos a estar perdiendo dinero. Entonces, este trabajo se puede realizar con un equipo de menor capacidad. Como tal, vemos que es un equipo ineficiente. Ahora, ¿qué es un equipo eficiente o cómo se define la eficiencia? Pues ser eficiente es hacer el mismo trabajo con menos. O incluso, otra definición o desde otro punto que se le puede abordar, es que vamos a hacer más trabajo con lo mismo. Esas son dos partes o dos puntos de ver cómo funciona la eficiencia. En este caso del tráiler, podríamos, les digo, si va a la mitad de la carga, incluso podríamos cambiarlo por una camioneta de 3,5 que va a poder realizar el viaje. Podríamos aplicar la primera definición que di, que es hacer el mismo trabajo, pero con menos. Ahora vamos a ver qué tiene que ver la eficiencia en todo este ámbito de poder ahorrar energía, en poder disminuir la factura que me llega a final de cada mes en mi empresa. Pues tenemos que la eficiencia es la potencia real consumida entre la potencia teórica consumida. Es un porcentaje, el porcentaje que nos va a estar indicando cómo está funcionando mi motor, qué tanta energía es la que está aprovechando y cuánta es la que está desperdiciando. Vamos a ver un ejemplo, vamos a estar viendo también factor de potencia en las láminas que siguen. Vamos a comenzar con esta parte de la eficiencia. Mi ejemplo dice, cuento con un motor trifásico de 10 caballos. ¿De dónde vi que era de 10 caballos? Pues estos datos me los incluye lo que es la plaquita de metal que últimamente he visto que ya no la trae grabada, sino que ya nada más la trae pintada. Con el paso del tiempo se borra y ya no sabemos de qué capacidad es mi motor. Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, tenemos un motor de 10 HP, los cuales están conectados a una carga de 746 watts. ¿A qué equivalen 746 watts, muchachos? Es a un HP. Entonces, tenemos que la eficiencia con esa carga de 746 watts va a ser solamente del 10% de toda la energía que le está llegando al motor, de todo lo que está consumiendo el motor, solamente está aprovechando el 10% de esa energía. Vamos a verlo de esa manera. Ahora, si le cambio al motor su carga por una que consume 6,714 watts, vamos a ver que su eficiencia se incrementa al 90%. El motor está siendo el 90% eficiente, porque la potencia teórica que le está llegando, la energía que debe de estar trabajando, está trabajando casi todo.
debido a la carga. Es capaz de mover casi toda o la carga que tenemos instalada en ese momento. Ahora, ¿cómo afecta la eficiencia a mi consumo de energía? Pues vamos a tener que ver las potencias y qué tienen que ver como tal con el consumo. Y no solamente es de ver cómo se comportan las potencias, sino un parámetro muy importante que a final de cuentas nos va a dar beneficios o nos va a traer problemas, que va a ser el factor de potencia. Todo lo que debemos de estar vigilando en nuestra empresa es cómo se encuentra nuestro factor de potencia. Entonces vamos a ver con el mismo ejemplo del motor de 10 caballos, tenemos los demás datos de la placa. Nos dice que funciona a 220 volts. Su corriente nominal es de 21.75 amperes y su factor de potencia es de 0.9. Pero ese factor de 0.9 nos lo está entregando con el 100% de su carga. Cuando se encuentra a plena carga, cuando está desarrollando todo el trabajo que puede proporcionar. En este caso vemos que su eficiencia en ese punto es del 100%. Entonces tenemos ese factor de potencia de 0.9. Pero ¿qué sucede, muchachos, si nosotros variamos la carga? ¿Cómo se va a comportar el factor de potencia? ¿Qué pasaría si mi eficiencia no es del 100%, sino que es del 10% o es del 90%? ¿Cómo se comportaría mi factor de potencia? Entonces aquí lo tenemos. Vean, de la fórmula de cálculo de potencias en un sistema trifásico, estamos despejando el coseno del ángulo. Y entonces tenemos la siguiente oración, que dice: calcula el factor de potencia si sabemos que la potencia real que está consumiendo en ese momento es de 746 watts. Ese consumo, ¿con qué eficiencia nos lo estaba dando, muchachos? Con el 10%. Entonces vean el coseno del ángulo, ¿a qué valor llega? Llega casi a 0. Pónganle que va a ser 0.1 de factor de potencia. ¿Cómo se encuentra mi factor de potencia? Pues muy malo. Va a ser un factor de potencia muy, muy bajo. Ahora vean cómo se comporta en el siguiente ejemplo. Cuando la eficiencia está al 90%, ¿qué carga nos estaba consumiendo? Nos estaba consumiendo 6.714 watts. Con esa carga, el factor de potencia que va a tener mi motor va a ser de 0.81. ¿A qué conclusión llegamos con esto, muchachos? Que si yo estoy variando la carga de mi motor, mi factor de potencia también va a estar variando. La eficiencia se va a hacer menor si yo no tengo el motor bien seleccionado. Si yo estoy moviendo una carga de 5 HP con un motor de 10 HP, ese motor, si yo voy y mido, seguramente tiene un factor de potencia bajo, porque su eficiencia también está siendo baja. Entonces, vean la importancia que tiene la buena selección de un motor en capacidad, la capacidad que realmente debe de mover, para no estar afectando el factor de potencia en general de la red. Porque si yo tengo este motor vacío, imaginémonos una carga de una banda transportadora donde la carga es nula, va a estar trabajando el motor, pero no va a llevar nada de carga. Entonces, durante ese periodo de tiempo, el factor de potencia pues va a ser muy chiquito, va a ser muy bajito. Quizás sea más grande que 0.1 debido también a la inercia que estaba presentando la misma banda, pero aún así este factor de potencia bajo durante ese lapso de tiempo nos va a afectar el factor de potencia general de nuestra planta. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora vamos a ver los equipos de mala calidad. Actualmente, muchachos, ¿con qué se arranca un motor? Antes se utilizaba, bueno, todavía se utiliza, no digo que no, en muchas plantas arranques por contactores, que delta estrella y uno por autotransformador y cosas así.
Pero todo va cambiando y ahora con la electrónica lo que tenemos es que la mayoría de nuestros motores se están moviendo con un variador de velocidad. Se están moviendo con un variador de velocidad, que a final de cuentas nos va a estar entregando una cierta señal a la salida, con lo que se va a mover mi motor a mi antojo, por así decirlo. Pero ¿qué problemas podemos tener con un variador de velocidad? Es lo que vamos a ver más adelante. Ahora yo les pregunto, ¿han realizado mediciones en un variador de velocidad? Tenemos muchos puntos en donde realizar la medición en un variador de velocidad. Desde la entrada, desde cómo está convirtiendo la tensión de AC a DC, cómo vuelve a convertir la tensión de DC ahora a AC para estar manipulando la onda. Pero el punto que nos interesa ahorita va a ser esta parte de aquí. Lo que nos está llegando a nuestra carga. Ahí es donde vamos a realizar las mediciones, por así decirlo, el día de hoy. Entonces, ¿qué encontramos a la salida de un variador de velocidad? ¿Qué es lo que encontramos en T1, T2 y T3, muchachos? ¿Ustedes creen que realmente van a encontrar esto? Cuando las personas, a muchos proveedores, ya me tocó algunos casos de unos usuarios finales que me platicaban, es que mi proveedor de variadores de velocidad me dice que realmente varía la frecuencia, que es lo que tenemos aquí. Vean, es una onda con cierto periodo y una onda con el periodo más reducido. Entonces dice, no, es que así funciona, y ahora cuando yo mido en mi variador me encuentro cosas bien raras, cosas bien feas, quién sabe qué estoy midiendo. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿creen que realmente funcione así un variador de velocidad, que realmente esté variando la frecuencia de trabajo? Pues la respuesta es que no. Lo que vamos a tener va a ser esta onda que se ve aquí toda fea, ¿no? Ahorita se ve muy de lejos, pero si nosotros le empezamos a mover la base de tiempo, vamos a ver que prácticamente todo esto es ruido, es una señal distorsionada, muy distorsionada, que es lo que le va a estar llegando a mi motor y que es lo que nos va a estar generando problemas, y vamos a ver de qué tipo. No obstante, quiero hacer una recomendación, quiero comentárselos. Si nosotros vamos a medir a la salida de nuestro variador de velocidad tensión, no podemos hacerlo con un multímetro convencional. Tenemos que hacerlo con un multímetro que tenga la parte de un filtro pasabajos, que si podemos ver aquí donde tiene la V y la onda senoidal, tiene un simbolito amarillo. Ese significa que es un filtro pasabajos. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está eliminando todo ese ruido que presenta la señal. Y si nosotros vamos al display de nuestro variador de velocidad y él dice que tiene 200 volts, y yo voy con mi multímetro en la función de pasabajos, voy a ver que también va a decir que tiene 200 volts. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos, como uno piensa que es la señal, es el mismo tipo de señal que está midiendo tanto a la entrada como a la salida, vamos y vemos que en el display de nuestro variador dice que tiene 200 volts, yo voy con mi multímetro y resulta que a la salida tengo 250 volts, y entonces yo comienzo a dudar, ¿quién estará bien? ¿Quién me dice la verdad? ¿Mi multímetro ya no sirve o ya no sirve el variador? Esta es una medida especial que deben de tener, muchachos. Siempre a la salida de un variador de velocidad, midan tensión, por favor, con un multímetro que tenga la función de filtro pasabajos. Así no va a haber errores entre que quién tiene la verdad, si mi multímetro o mi variador ya se daña. Entonces, esa es una recomendación que les doy, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en esta parte de aquí? ¿Por qué me está generando esta señal tan fea? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, muchachos? Bueno, ¿qué es lo que genera el variador de velocidad, el variador de frecuencia? Los que nos va a generar son armónicos. ¿Pero qué son los armónicos, muchachos? Bueno, hay una definición que nos dice que toda onda periódica, ya sea cuadrada, sea triangular, se va a componer
de una serie de senos y cosenos. Entonces, esta onda distorsionada que tenemos aquí, por dentro lleva una onda senoidal, aunque se vea así de feo. ¿Qué es lo que la está descomponiendo? Pues precisamente esas componentes armónicas que me está generando el mismo variador. Y ahorita vamos a ver por qué la está generando. Entonces vean, en la primera imagen del lado izquierdo, tenemos ahí una imagen algo común, que quizá muchos hayan visto si han realizado mediciones, que es una doble joroba. Pero ¿cómo se generó esta doble joroba? Lleva una onda fundamental, en este caso la de la red, que son 60 Hz, lleva una componente del quinto armónico, que vean va a 300 o a 250 Hz, dependiendo, este se multiplica por 5, y una componente del septo armónico. Entonces, si yo sumo este más este más este, me va a dar esta doble joroba. Eso es lo que está haciendo mi variador. Me está metiendo armónicos para generar este tipo de señal. ¿Pero con qué finalidad lo hace? Vamos a ver más adelante. Entonces vean, vamos a simular lo anterior. Este software con el que estoy haciendo esta simulación es gratuito. Lo pueden descargar de la red sin ningún problema. Así pónganle juguete didáctico de Alex McEacher. Entonces los van a encontrar. Tiene esta parte de los armónicos y tiene muchos simuladores más. Entonces vean, tenemos una onda fundamental a la cual yo le estoy sumando un quinto armónico con esta amplitud que tiene por aquí, y le estoy sumando un séptimo armónico con esta amplitud que tiene por acá, y se me está generando efectivamente esa doble joroba. La suma vectorial de las tres componentes me va a dar esta señal distorsionada. Entonces imagínense si nosotros tenemos nada más dos componentes armónicas y me está generando esto, ¿cuántas componentes armónicas ha de generar un variador para que yo tenga esta señal completamente distorsionada, que parece que tiene puro ruido? Es una cantidad de armónicos muy grande. Pero ahora, muchachos, ¿en qué me afectan a mí los armónicos? ¿Qué tiene que ver que mi variador esté generando armónicos? Vean, esta es otra parte que tiene el simulador. Como tal, vemos una señal de tensión, una señal de corriente, pero es una señal de corriente que lleva implícito el tercer armónico. La señal de potencia que vamos a tener va a ser esta. Esta es una simulación. Y vean lo que pasa. Su factor de potencia cuando tiene esos armónicos va a ser de 0. No voy a estar generando trabajo, voy a estar generando puro calor. Entonces los armónicos, si yo tengo armónicos en mi red, ¿qué es lo que van a estar representando? Van a estar representando un bajo factor de potencia. Los armónicos también me generan un bajo factor de potencia. Entonces, nuestro triángulo de potencias, el clasicote que nos presentaron en la universidad, ya no es como solía ser antes. Antes solamente teníamos este triangulito de aquí, pero llegó la electrónica y que dijo, no, pues te voy a sumar otra componente por acá y vas a tener otra resultante por acá. Entonces, nuestro factor de potencia, el famosísimo coseno del ángulo, ya no va a ser como tal el factor de potencia real, sino que vamos a tener ahí unas variaciones. Ahora, estas señales se analizan, muchachos, a través de la serie de Fourier. Muchos instrumentos ya nos presentan estas barras. Cuando vemos la pantalla de armónicos, nos presentan estas barras que tenemos aquí. ¿Qué representan esas barras, muchachos? Si yo esta imagen la giro hacia mí, solamente voy a estar viendo que esta onda, en vez de que esté haciendo esto, una onda senoidal, nada más se va a estar moviendo de arriba para abajo, de arriba para abajo.
igual las otras componentes. Y es lo que me va a estar dibujando como tal mi osciloscopio o mi medidor de armónicos. Va a tener aquí subiendo de arriba para abajo. De arriba para abajo. Entonces vean, en esta parte tiene muchos armónicos, esta imagen, pero lo que realmente me va a estar generando trabajo va a ser la fundamental, que es el número 1. Entonces el número 1 es el que me va a estar generando trabajo útil. Es por eso que el variador mete muchos armónicos. Entre más armónicos yo tenga, mi fundamental se va a hacer más chiquita. Y cuando es más chiquita, mi motor va a girar menos, porque va a estar generando menos trabajo útil. Entonces vean cómo la fundamental, cuando yo le disminuyo los armónicos, va a empezar a aumentar. Así es como funciona el variador. Me mete armónicos para disminuir la señal fundamental y así generar menos trabajo o reducir la velocidad. Así es como va a estar funcionando mi variador de velocidad. ¿Se puede solucionar este problema, muchachos? Pues la respuesta es que sí. Y del lado izquierdo tenemos un ejemplo algo diferente, hablando de variadores, pero que a la vez tiene algo que ver. Entonces vemos un tubo, ahí se está soldando con el que cobra barato, y el de al lado es el que cobra caro, ¿no? Pero pues realmente es caro, muchachos. Vean cómo termina el que cobra barato y vean cómo termina el que supuestamente cobra caro. ¿Qué tiene que ver con los variadores? Que muchas veces pues lo barato no es lo mejor. Entonces hay que analizar bien que nuestro variador cumpla con las especificaciones. Ya incluso hay variadores que traen filtros incluidos para suprimir los armónicos que internamente están generando. ¿Cuál va a ser el detalle? Pues que van a ser más caros, pero nosotros al adquirirlos de esas características vamos a tener menos problemas. Ahora, si yo ya tengo mis variadores, puedo instalarles filtros también, filtros externos para eliminar esos armónicos. Si yo, por ejemplo, vean, aquí tengo un filtro para el tercer armónico, un filtro para el quinto armónico, ¿cómo voy a saber hacia qué armónico atacar? Pues en base a estas mediciones, veo cuál es el armónico que es más grande. En este caso, vean, el tercero es muy grande, después le sigue el quinto, y yo decido sobre esa medición qué armónico es el que quiero filtrar. En este caso, se va a quedar aquí todo el tercer armónico y aquí todo el quinto armónico, y ya no le va a llegar la señal distorsionada a mi carga. Entonces, conclusiones hasta ahora, muchachos. Todo se reduce a cuidar un parámetro que, ¿cómo se llama? Se va a llamar el factor de potencia. Nosotros debemos estar cuidando siempre nuestro factor de potencia, que se encuentre saludable. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto es el factor de potencia mínimo que nos está exigiendo la compañía suministradora de energía? En este caso CFE. Bueno, ahorita ya hay varias, pero ¿cuál es el valor que nos presenta? Muchos dirán que es de 0.9, pero les tengo una muy mala noticia que vamos a ver más adelante. Entonces, beneficios de, bueno, esto es lo que nos presenta CFE. Si ustedes buscan bonificación por buen factor de potencia CFE, les aparece un archivo PDF que es el que les estoy presentando en estas láminas, donde nos va a explicar pues qué es el factor de potencia y sus beneficios. ¿A qué voy? A que vean qué buena onda era CFE. CFE la verdad era muy buena onda. No, todavía me imagino que lo debe seguir siendo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pagaba dinero por tener un buen factor de potencia. Entonces vean, si nosotros teníamos un factor de potencia arriba del 90%, nos podía aplicar incluso hasta el 2.5 de bonificación. Pero ¿qué pasaba si yo tenía un mal factor de potencia por abajo de 0.9? Nos iba a penalizar
con 120%, incluso lo máximo que nos podía penalizar. Ahora, ¿por qué les decía que era, pues, hasta cierto punto buena onda y que nos pagaba dinero? Porque eso ya se va a terminar, muchachos. El año pasado se aplicó una reforma que se llama el Código de Red, el cual va a aplicar sanciones tanto a usuarios como al suministrador. En el caso de los usuarios, si nosotros tenemos un factor de potencia bajo, pues nos va incluso a desconectar de la red. Y si al suministrador de energía no nos está suministrando, incluso a nosotros nos va a pagar dinero porque no es nuestra culpa que no nos esté llegando la energía. Entonces, vean, está en el diario oficial de la Federación, fue aprobado el año pasado, ya está vigente, muchachos. Desde el 8 de abril del año pasado ya está vigente el código de red. Vamos a entrar más a fondo en esta parte con los incumplimientos y sanciones que nos marca dicho código de red. Entonces vean, si el proveedor de energía no nos está entregando la energía, valga la redundancia, va a ser multado hasta por $2.62 el kilowatt de hora no suministrado. Entonces nosotros vamos a poder estar checando que CFE siempre nos tenga suministrados de energía. No solamente CFE, sino cualquier otro proveedor de los que ya están entrando. Esto es por el lado del suministrador de energía. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nuestro deber? Nosotros también tenemos un deber dentro del código de red, el cual tiene que ver, muchachos, pues también con el factor de potencia. Entonces vean cómo vamos a tener que estar operando dentro de los siguientes 10 años. Vamos a tener que entregar a la red o estar consumiendo toda nuestra energía con un factor de potencia de entre del 0.95 al 1 atrasado, al menos el 95% del tiempo mensual. Entonces, vean cómo cambia y cómo ya está vigente este código de red, y nosotros ahora nos debemos de estar cuidando aún más en nuestro factor de potencia. Entonces esto ya está vigente, muchachos. Hay que tomar nuestras precauciones, hay que estar midiendo nuestro factor de potencia, cómo nos encontramos, y no evitar que se caiga en caso de que sea un buen factor de potencia. Y si es un mal factor de potencia, más aún vamos a tener que cuidarnos, vamos a tener que corregir todos los problemas que tengamos dentro de la planta. Esto va a ser pues hasta el 2027, ¿y qué creen que hasta el 2026, hasta abril del 2026, va a ser un factor de potencia del 0.95, y de ahí en adelante, ¿qué creen que va a ser? Del 0.97. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Pues, como lo quieran tomar, ya está aprobado, y hay que tomar cartas en el asunto. Este era un pequeño paréntesis que yo les quería hacer ver, informarles que ya está vigente el código de red. Si lo quieren consultar, por favor vayan a la página oficial del diario oficial de la Federación. Ahí van a poder consultar toda esta información, que tal cual nada más es el copy paste para que vieran cómo o las condiciones que están vigentes actualmente en el consumo de energía. Ahora, el código de red es obligatorio y no opcional. Les digo, incluso van a poder el suministrador de energía dar un veredicto y decir: tú tienes muchos problemas de calidad de la energía, un factor de potencia muy bajo, yo no te puedo estar proporcionando energía, y nos van a desconectar hasta que no solucionemos todos esos problemas. Ahora, continuamos con los equipos pues de mala calidad.
los que nosotros ni sabíamos que era de mala calidad por no haber medido, pero ahora que ya sabemos que existen de mala calidad, vamos a medirlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas iniciales tienen? Pues va a ser un menor costo que se va a reflejar después en un mayor costo por todos los problemas que vamos a tener que estar solucionando. Entonces, ¿qué nos generan equipos de mala calidad de la energía eléctrica? Pues vamos a tener que comprar los filtros de entrada como de salida para evitar que estén funcionando de una manera inadecuada. En el caso de los variadores vamos a necesitar cable especial para hacer la conexión de la salida del variador a lo que es nuestro motor. Si no ponemos nuestros filtros o no hacemos una buena instalación, es muy probable que nuestros motores se dañen. También siempre que tengamos un variador de velocidad, vamos a requerir que el motor tenga un aislamiento especial, un aislamiento para altas temperaturas, porque el motor, por las mismas características que está sacando la onda de salida, nos va a estar calentando los devanados. Entonces vean, tiene una sola ventaja, pues contra un montón de desventajas. Ahora veamos los equipos subdimensionados. En este caso, nuestro motor va a estar trabajando de manera forzada porque no es su capacidad. Imaginemos que a ese motor de 10 caballos realmente necesita estar moviendo una carga de 15 caballos. ¿Qué es lo que le va a estar pasando? Pues se va a estar sobrecalentando. ¿Y qué es lo que produce un sobrecalentamiento? Pues un menor tiempo de vida útil. Ahora, como ya vimos, el desperdicio de energía se nota más en lo que viene siendo el calentamiento, la generación de calor. Entonces, si mi equipo se encuentra subdimensionado, el motor va a estar trabajando con una sobrecarga y por ende se va a estar calentando. Si mi alimentación tiene un alto contenido armónico, también se va a estar calentando. Ya no entré mucho a detalle en la gráfica de cómo es la salida de un variador, pero son muchos picos que sobrepasan incluso el valor RMS de la señal con la que debe de estar trabajando ese motor. Si nosotros ponemos un periodo en la imagen de una señal senoidal y con lo que nos está entregando el variador, vamos a ver pues que en la señal senoidal solamente se le entregan dos picos de tensión, que es como tal por la forma de la onda. Y si yo veo, analizo lo que le estoy mandando con el variador, no nada más van a ser 2 picos, van a ser muchísimos picos que van a sobrepasar el valor que le está entregando incluso una señal senoidal. Es por eso que nuestro motor, aunque no tenga carga, pero yo lo esté alimentando con un variador de velocidad, se va a estar calentando por todos los picos de tensión que le están llegando a dicho motor. Ahora, vean que no solamente por esos dos motivos se calientan mis motores, también vamos a tener rozamientos internos debido ahí a unos desbalances o que tenga una desalineación. El desbalance puede ser físico o incluso puede ser un desbalanceo de fases, que una fase esté mal balanceada y también se va a estar calentando debido a esos motivos. Entonces vean lo que nos genera el sobrecalentamiento, ya lo habíamos mencionado hace un momento, y es la degradación del aislamiento interno. Entonces yo les pregunto lo siguiente, muchachos, ¿cuántos motores se les queman al año, se les queman al mes? ¿Cuántos de estos motores que se quemaron fueron mandados a reparación y siguen operando en el mismo sitio? Un motor que se manda a reembobinar no es recomendable que se instale con la misma capacidad. Incluso los motores no es recomendable que se vuelvan a embobinar debido a los métodos que se utilizan en los talleres de embobinado de motor. Entonces vean que los motores presentan síntomas antes de que se dañen.
¿Qué es lo que vamos a tener que estar vigilando que no le ocurra a mi motor? Pues hay que vigilar que no se sobrecaliente, hay que vigilar que no presente vibraciones. Cuando un motor ya hace ruido excesivo, es porque ya algo está muy mal. También hay que estar monitoreando su consumo de energía eléctrica, que sea dentro de los parámetros permisibles que vamos a tener. Y otro punto muy importante y que casi nadie toma en cuenta es la resistencia del aislamiento interno. ¿Por qué? Porque este nos va a dar una indicación de cuánto tiempo le va a quedar de vida, por así decirlo, con un buen plan de mantenimiento a mi motor. Entonces, ¿hay una solución para evitar que se quemen mis motores? Pues sí, y va a ser midiendo los parámetros que ya comentamos: temperatura, consumo eléctrico, vibraciones, que no presente ruido y que tenga una buena resistencia del aislamiento. Ahora vamos a ver un poquito más de lo que es la resistencia del aislamiento. Podemos ver que tenemos una gráfica del lado derecho y vemos que va disminuyendo y después se desploma y vuelve a subir. Estas son mediciones que se toman periódicamente a las resistencias del aislamiento de los embobinados de los motores, en donde vean, en el punto A, el motor estaba nuevecito estaba el motor y me daba 100 megaohms de resistencia, pero al paso de los años va disminuyendo y el usuario que lo estaba midiendo no fue capaz de detectar que ya estaba con una degradación alta su aislante, y en un día normal de trabajo entró en cortocircuito y se fue a falla y llegamos al punto C, en donde ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Pues ya no fue nada más un baño de barniz, sino que como tal fue un embobinado completo. Cuando se vuelve a embobinar, llego al punto D y otra vez comienza la degradación. ¿Qué es lo que hay que evitar, muchachos? Pues hay que evitar llegar al punto C, en donde mi motor entró en cortocircuito. ¿Cómo lo hacemos? Con un plan de mantenimiento, en donde no necesariamente cada 6 meses, sino cuando ustedes tengan un paro bien programado, en donde sea un servicio general a la planta, van y miden, hacen su muestreo y se dan cuenta de cómo tienen su tendencia después al siguiente paro programado. Vuelven a medir y ven cómo van decayendo las mediciones. Si ven un punto que ya decayó mucho, pues ni hablar, como estamos en paro programado, hay que mandar ese motor no a que se reembobine, sino que se le dé solamente un baño de barniz para volver al punto D, sin que el motor sufra más cambios. Entonces así es como se lleva una medición o una bitácora de resistencia al aislamiento en base a comparaciones. Mi motor es nuevo, tengo aquí su hojita, ya le tomé las mediciones. Ahora, después de 6 meses, vuelvo a tomar sus mediciones y comparo. Si ya hay mucha degradación, pues tomo acciones. Entonces vamos a ver ahora el último punto, que son los equipos de buena calidad. ¿Qué ventajas me va a traer un equipo de buena calidad? Pues no me va a generar problemas de calidad de la energía. ¿Por qué? Porque ya trae incluidos filtros, que ese es otro punto, y el factor de potencia que me va a entregar va a ser alto. ¿Por qué? Porque es un equipo de buena calidad. Desventajas, si lo podemos ver de esa manera, es que van a ser más caros inicialmente. Hablando de iluminación y de forma rápida, muchachos, les comento que también tenemos que medir cómo es la salida de lo que nos está entregando el foco. Hablemos de un foco LED, debido a que también generan armónicos. Pero hay buenas marcas, no las puedo mencionar, las cuales entregan una muy buena señal de salida y su factor de potencia es alto. Entonces, si tienen proyectos de cambio de luminarias, cambio de iluminación a LED, por favor midan lo que están metiendo a su red, porque puede ser un problema después. Y bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones. ¿Cómo sé si mi equipo se encuentra sobredimensionado, subdimensionado?
es de buena o mala calidad de eléctrica, su factor de potencia y eficiencia pues son buenos o no, pues la única respuesta, muchachos, va a ser midiendo. Entonces yo los exhorto a que cambios que vayan a hacer a su planta, van a instalar un motor nuevo que incluye tal variador, por favor midan qué es lo que está entregando ese variador y tomen sus precauciones antes de que el problema entre a su red. Porque como ya vimos, el código de red se viene muy pesado, un factor de potencia muy exigente de 0.95 y después va a ser todavía más exigente con 0.97. Entonces, miran lo que tienen actualmente, si tienen problemas, deben de corregirlos a la brevedad, porque uno nunca sabe cuándo nos van a llegar los suministradores, si nos van a multar o nos van a desconectar de la red. La única solución va a ser previniéndonos, viendo que no ingresen problemas a nuestra planta. Si yo ya tengo un factor de potencia muy bueno, pues los felicito, la verdad que sí. Pero hay que tener en cuenta que no debemos de dejar entrar problemas a nuestra red. Y bueno, pues esa es la presentación. Espero que les haya servido ya siquiera de conciencia que ya hay nuevas leyes que ya nos están rigiendo y que cada vez son más exigentes. Entonces, si tienen dudas, comentarios, muchachos, pues por favor los espero y con gusto las contestamos. Hola, te comenta ingeniero Martín Carrillo, ¿cuáles menciona usted que son los problemas críticos de iluminación LED? Bueno, como les comentaba, en la iluminación LED también vamos a tener que ver la onda que nos entrega de salida en el consumo de corriente el foco, ya que no es senoidal, como lo vimos con los variadores de velocidad. Dentro están manipulando, están cortando la señal senoidal y después se la están entregando al foco, como tal a los LEDs, y esto nos está generando armónicos. Muchos fabricantes sí se están tomando sus precauciones, incluso hay que ver la hoja de datos que nos entregan y irnos directamente al parámetro que nos va a interesar, que es el factor de potencia. Si ven que el factor de potencia ni lo menciona, pues hay que tener sus precauciones, hay que exigir o hay que ya hacer una llamadita ahí con el proveedor, con el fabricante, que me diga, esta lámpara que yo quiero instalar, ¿qué factor de potencia tiene? Porque si resulta ser un mal factor de potencia, significa que los armónicos dentro del foco LED van a estar muy altos. Entonces hay que tener en cuenta esa especificación. Sobre el factor de potencia, en la hoja de datos de una luminaria LED, podemos ver si es de buena o mala calidad, con el puro factor de potencia. Nos comenta Horacio Medina, ¿el tema de FEP solo aplica a industrias? Si es así, ¿con qué equipos puedo realizar el mantenimiento predictivo? Sí, en este caso de las bonificaciones, hablando de CFE, veíamos el factor de potencia y sus bonificaciones. Sí aplica nada más para las puras industrias, que es donde realmente están midiendo ahorita el factor de potencia. En una casa habitación no miden, ni nos importa el factor de potencia, quién sabe cómo andemos en nuestra casita, ¿verdad? Pero en las industrias sí, sí se tiene que ver lo del factor de potencia. Lo pueden ver con los analizadores de calidad de la energía. Si usted en su planta tiene muchos motores, yo le recomiendo incluso un modelo 438-2, el cual es un analizador de calidad de la energía. Vamos a poder ver todas las potencias, el factor de potencia, todos los armónicos que tenemos en nuestra red, la eficiencia con la que está trabajando mi motor, cómo se está comportando a través del tiempo. Tiene muchas funciones. Si usted tiene una empresa con varios motores que quiere estar monitoreando, quiere ver problemas de calidad de la energía, con un modelo 438 lo puede realizar sin problemas. Jorge Márquez, tengo un transformador de 112.5 kilowatts y la demanda máxima de la planta generalmente es de 25. ¿Eso repercute en un bajo factor de potencia? A ver, tengo un transformador
y la demanda máxima. El factor de potencia, en el caso de los transformadores, el transformador va a ser capaz de que esos 112 kVA sean aprovechados, va a ser la capacidad como tal del transformador. Pero en tus cargas, imaginémonos un foco de 100 watts, como tal, el foco siempre va para entregar la iluminación adecuada, siempre va a ser, no sé, un valor arbitrario de 10 amperes. Entonces siempre va a ser de 10 amperes. Tú lo conectas y siempre va a consumir 10 amperes. Si tú le bajas un parámetro, la tensión o algo, va a disminuir su intensidad o va a incrementar. Pero hay que hacer ahí el cálculo del factor de potencia. Ahora, tu transformador como tal solamente es la capacidad que tiene. Yo te voy a entregar hasta 112.5 kVA, pero si tú nada más estás requiriendo 25 kVA, con esos 25 tu planta se está alimentando. Hay que ver de esos 25 kVA qué tanta energía están desperdiciando tus motores, qué tanta energía está desperdiciando tu iluminación. Toda esa no es un factor, la capacidad del transformador, el tener un bajo factor de potencia. Él simplemente te dice, tengo esta capacidad, tú la aprovechas o no la aprovechas. Yo te estoy entregando ahorita 25 kVA, ¿cuánto estás desaprovechando? Y eso de desaprovechamiento te lo van a dar tus cargas, no el transformador. Comenta Francisco Javier Arroyo que en la parte del código red se menciona que los centros de carga conectados en alta tensión deberían tener un FP de 0.95. ¿Qué voltajes están considerados en este punto? Ahí la tensión del código de red no nos la está marcando, no nos la está marcando como tal una cantidad puntual. De hecho, hay muchas partes que todavía están ocultas dentro de este código de red. Como tal, ahorita solamente se lo estoy poniendo de advertencia, porque nos dicen que ya está vigente, pero pues realmente ¿quién es el que sabe que ya está vigente? Lo que van a hacer es de que van a llegar así de la nada y nos van a empezar a hacer cuestionamientos. Falta detallar mucho en el código de red este valor de altas tensiones o qué tensiones están considerando. No nos aparece en la página oficial bueno, en el diario oficial de la Federación. Habrá que investigar más esa parte. Ok, pregunta Michelle Santaguiana. ¿Con qué equipo se puede medir el nivel de iluminación con LED? En la parte de la marca Amprobe existe un luxómetro que es el LM200 LED, el cual te va a servir para ver la cantidad de iluminación con foco LED. Ese es un equipo especial para medir puro LED. Aldo pregunta, ¿las corrientes armónicas generan solo potencia reactiva? Sí, en cierta parte sí, pero la combinación que nos va a tener con la parte fundamental más las corrientes armónicas nos va a estar generando potencia activa y tanto potencia reactiva. Nos va a estar generando de las dos. Horacio Medina, ¿existe una forma de calcular el ROI para implementar un plan de mantenimiento predictivo? Ahora, ¿contra qué quieres implementar tu retorno de inversión? Esa es la pregunta que te haría. Sí se puede ver, tú necesitarías estar midiendo, en este caso del desperdicio que tienes actualmente, sería ver contra tu factura de energía. Actualmente a mí me están multando o actualmente no estoy alcanzando una buena bonificación. Tú puedes hacer ahí tu retorno de inversión
viendo la capacidad que tienes de solucionar tus problemas de energía y decir, voy a pasar de 0.7 de factor de potencia a 0.95 y por lo tanto actualmente CFE todavía me va a estar bonificando. Entonces, aparte de que yo voy a estar pagando menos en la factura de energía, CFE me va a estar bonificando, entonces puedes hacer ahí unas relaciones. Pregunta Francisco Javier Arroyo. ¿Podemos considerar que el hecho de tener motores sobredimensionados afecta a mi FP? Sí, la verdad es que sí afecta. Hay que medir ahí la parte de cómo se está comportando la eficiencia y cómo tenemos nuestro factor de potencia específicamente en esos motores que estén sobredimensionados. Si son muchos, sí vas a estar teniendo ahí un bajo factor de potencia porque no están trabajando al 100% de su capacidad. Si nada más son poquitos, pues quizá no te afecte de tanto. Luis Manuel González pregunta, ¿qué equipo recomienda tener para las mediciones del sistema eléctrico? Vamos a tener que ver ahí tu caso en particular de qué es lo que quieres medir. Existen como tal analizadores de calidad de la energía y registradores de potencias. Si tú nada más quieres estar viendo, llevar un control de cuánta potencia activa, reactiva, tu factor de potencia general o específico en un motor se está consumiendo, tenemos registradores para eso. O si tú estás teniendo problemas frecuentes de que me digas que es que creo que tengo armónicos porque tengo ciertos síntomas, entonces ya optaríamos por un analizador de calidad de la energía. Tenemos de los dos tipos, va a depender de qué es lo que quieres encontrar o bueno, mejor dicho, qué es lo que quieres medir. Martín Carrillo pregunta, ¿se ve afectada la calidad de la energía con el suministro de energía solar a la red interna y cómo? Ahí habría que ver cómo está el acoplamiento entre tu sistema solar y el sistema de la red. Si están de forma independiente, que con la energía solar que estás generando, estás alimentando cierta parte y con la red otra, pues no tienen nada que ver. Pero si están en conjunto, habrá que medir precisamente en la entrada y ver cómo va de inicio tu señal. Si ya va deformada debido a que hay una mala conversión en tu sistema solar, pues sí vas a tener muchos problemas porque como tal, imaginémonos un variador de velocidad, el cual se me está alarmando a cada rato y es porque lleva una onda senoidal deforme. El variador no trabaja con cualquier cosa, debe ser una onda senoidal completamente uniforme, si no, si lleva ahí unos huequitos o lleva ahí unos transitorios chiquitos, se te va a estar alarmando. Entonces tenemos que medir en la parte donde se haga el acople o donde inicie como tal tu tablero principal, cómo está la calidad de energía. Francisco Rivas comenta, tarifas OM o HM residencial, si manejan factor de potencia, ¿cómo puedo medir para corregir la demanda máxima? A ver, ¿podría repetirme esa? Nos comenta Francisco, tarifas OM o HM residencial, si manejan factor de potencia, ¿cómo puedo medir para corregir la demanda máxima? Ahora ahí si tienes un factor de potencia, si te están exigiendo a ti un factor de potencia y tú estás seguro que es debido a cargas inductivas, o quiere decir motores, pues fácilmente puedes poner un banco de condensadores, el cual te va a corregir ese problema. Pero habrá que medir si realmente todo lo que tienes es un factor de potencia inductivo o si tu bajo factor de potencia se debe a los armónicos, ya no vamos, un banco de condensadores no nos va a servir. Vamos a tener que poner un filtro de armónicos. Ahí tenemos que ver qué tipo de carga es la que tienes. Si tú estás seguro que no tienes armónicos, pues con un banco de capacitores, pero hay que medir qué es lo que tienes ahí en tu instalación. Pregunta Aldo Rachi, ¿el nivel de THD en corriente generado por iluminación LED es muy alto?
Va a depender, como les comentaba, va a depender de los fabricantes. Hay fabricantes que su valor de distorsión armónica total es muy bajito, pero va a depender de su fabricante, de lo que él mismo les esté indicando. Gustavo Castro, buenos días. En motores con trabajo continuo y cargas variables, ¿cuánto tiempo de medición es recomendable para calcular el factor de potencia? Tengo el 438.2. Ahora ya tienes tu medidor. No sé qué tipo de carga sea la que tienes, pero imaginémonos una extrusora en donde el ciclo pues ya está bien definido, siempre va a ser el mismo. Entonces, vas a tener tus altos, tus bajos y como tal vas a tener ahí un promedio. Si hablamos de una banda que siempre está encendida y no tiene nada de carga, pues lo recomendable es que mejor no esté trabajando. Muy bien, Eduardo. Al parecer son todas las preguntas que tenemos. No sé si deseas agregar algún comentario. Pues solamente que les agradezco su asistencia. Si tienen aplicaciones especiales que gusten que revisemos, pueden acercarse con toda confianza, ya sea directamente con APSA o déjenles agrego aquí mi correo electrónico, es eduardo.velazquez@dominion.mx. Mándenme un correo y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Para cotizaciones directamente tienen que ser acá con nuestro distribuidor autorizado APSA y pues les agradezco mucho su asistencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos por su atención y les comento que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas, en nuestro canal de YouTube, APSA Online. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.